Bueno, yo soy Martín, Marcelo, Agustín. Para mí es un placer coordinar esta mesa, que básicamente podría durar mucho más de lo que está previsto, porque el streaming es un campo en desarrollo que abarca además como muy distintas modalidades, convergen muchas veces en plataformas que son bastante similares, y que son pocas, pero que tiene muchas manifestaciones, si hay streaming de deportes, si hay streaming de noticias y de opinión de actualidad y de espectáculos. Entonces, para comenzar, quería preguntarles si pueden hacer una caracterización un poquito general, introductoria, sobre el tema del streaming. ¿Quiénes son los públicos que los ven? ¿Cuáles son los desafíos económicos que tienen? ¿Es una industria en crecimiento? ¿Cómo se sostienen? En fin, ¿qué desafíos hay? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Martín por la introducción y la presentación. Felicidades y felicitaciones a Colsecor por organizar estas jornadas. El contexto, me parece que la novedad del streaming tiene que ver con aprovechar la tecnología del streaming para la producción de un tipo de contenido que hasta el momento o hasta la pandemia no se producía de manera sostenida en plataformas digitales, que es la producción y la distribución de contenidos en vivo. La novedad de los canales de streaming me parece que emerge en el año 2020 a partir de la confluencia de distintas tendencias que se aceleran, como por un lado la crisis económica de los medios de comunicación. Solamente un dato para contextualizar: en el año 2010 el mercado publicitario argentino representaba un total de 3.000 millones de dólares, mientras que en el año 2024 se facturaron algo así como 980 millones de dólares, es decir, perdió 2/3 de su tamaño. Todo esto de acuerdo a datos de la Cámara Argentina de Agencias de Medios. Y de los 980 millones de dólares que se facturaron en 2024, más del 40% va o está destinado a medios y plataformas digitales. De ese 40%, más del 60% se lo llevan Google y Facebook como los grandes jugadores del mercado de la publicidad digital. En ese mercado, donde los medios perdieron su capacidad de generar ingresos y por lo tanto también perdieron la capacidad para generar estabilidad en la producción de contenidos y en las fuentes laborales, la pandemia aparece como una situación en la cual se transforman por completo las rutinas de todos nosotros. Y bien sabemos que el consumo de medios está muy atado a la rutina cotidiana de cada uno de nosotros, y eso se monta sobre el crecimiento anual de forma casi exponencial en el uso de plataformas digitales, principalmente de una plataforma que hoy es la estrella de las plataformas digitales, que es YouTube, ¿sí? Y la combinación de crisis económica, oportunidad social por la transformación de los hábitos, crecimiento de plataformas digitales y audiencias huérfanas, que eran y que son las audiencias jóvenes para los medios tradicionales, se combinaron con la experimentación de productos en vivo, transmisiones en vivo, en Twitch. Recuerdan, en la pandemia todos en algún momento asistimos a algún Instagram Live, ¿sí? O alguna transmisión en vivo por alguna red social, ¿sí? Eso en su momento recibió el nombre del social media live streaming, cuando era novedad. Y se transformó en algo así como una oportunidad perfecta para el surgimiento de estos medios que a partir de mediados de 2020, de 2021, se fueron desarrollando, fueron creciendo en oferta y en volumen de producción, que efectivamente son la novedad del mercado argentino de medios de comunicación, y regionalmente también representan una novedad porque es muy difícil encontrar las mismas experiencias y el mismo tamaño de experiencia en streaming en vivo en otros países, y eso está directamente relacionado con su modelo de financiamiento, porque estas producciones de streaming, estos canales de streaming en vivo, salen de la lógica de vivir de unos pocos dólares, unas migajas que arrojan las plataformas para monetizar los contenidos de los productores, y montan
esquemas diversificados de generación de ingresos, donde la noción de la comunidad como subproducto de los medios digitales se transforma en una fuente de ingreso muy importante, sobre todo para los principales canales, en la generación de eventos, la venta de entradas para esos eventos y la combinación de la monetización en plataforma, la monetización de la comunidad con el modelo publicitario tradicional de la televisión o de la radio con los PNTs o la publicidad no tradicional inserta dentro de los contenidos. Para cerrar un poco esta primera respuesta, el streaming se consolidó en los últimos 5 años como un espacio de producción y distribución de contenidos muy relevante, que tiene muchísimas características novedosas, como la interactividad, como la comunidad, como la producción de contenidos sin pausa, en vivo, la noción de la necesidad de redistribuir los contenidos y transformar esa distribución en un formato 360, pero muchísimas características de lo tradicional. También, desde mi punto de vista, una de las más destacables, no necesariamente por lo positivo, es la centralización geográfica de la producción, ¿no? O sea, cómo la oferta de Buenos Aires ha pegado primero y ha pegado mucho más fuerte que el resto de las ofertas y resulta muy complejo por fuera de la ciudad de Buenos Aires o de un reducto muy pequeño de la ciudad de Buenos Aires, construir ofertas alternativas que no hablen en ese código cultural. Marcelo. Bien, buenas tardes. ¿Ahora? Sí. Tenémelo, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, desde una perspectiva deportiva, que es un poco a mí lo que me toca, para dar también un panorama brevemente histórico. Los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 fueron los primeros que se transmitieron por streaming con apenas un par de horas de transmisión. Y el año pasado hubo una plataforma, una televisora mexicana que transmitió enteramente los Juegos Olímpicos a través de YouTube, teniendo en cuenta que el streaming acá lo tenemos muy relacionado a una forma de contenido, ¿no? A una forma de producir. Muchos diciendo, bueno, ya Badía hacía streaming cuando hacía imagen de radio. Eso no era streaming, era mostrar una escena radial transmitida por televisión, pero el streaming refiere a otra cosa, refiere a un modo de transmisión del contenido, en este caso en video, que además tiene una particularidad. No tengo por qué verlo ahora, lo puedo ver cuando yo quiera. Algo que está pasando ahora, que se está diciendo ahora, lo voy a ver a la noche cuando yo tenga tiempo, cuando yo tenga ganas. Eso es algo que es inherente al streaming. Dentro de una perspectiva también de modelo de negocios, las grandes organizaciones deportivas estiman que para 2030 el 80% de los deportes que venden derechos se van a ver por streaming. En pocas semanas se va a jugar el Mundial de Clubes en Estados Unidos. La principal adquiriente de los derechos globales del Mundial de Clubes es una plataforma de streaming que se llama DAZN, que lo empezó a sublicenciar en distintas regiones, pero creo que vamos a estar ante la primera experiencia de transmisión de un campeonato de fútbol donde la televisión gratis es una transmisión de streaming, o la idea de lo gratuito queda depositada en una plataforma de streaming. Pero para mí ahí no está lo principal, sino que lo principal está en el cambio de comportamiento que trajo la tecnología, donde vemos que en una misma plataforma, como puede ser YouTube, como puede ser Twitch también, generadores de contenidos que empezaron literalmente haciendo sus transmisiones a la noche en la habitación de casa con una conexión a Internet, ahora disputan el interés de sus audiencias, de sus comunidades, con los grandes productores de contenidos deportivos. No digo que lo disputan para ver quién tiene más o menos audiencia, sino que para alguien de perfil generacional, de nueva generación, puede valer tanto el contenido que encuentra en YouTube
de una señal deportiva internacional o nacional, profesional, que compra derechos, como el canal de YouTube que abrieron unos chicos que relatan fútbol sin tener derechos, que reciben monetización, reciben apoyo, y me parece que ahí está el centro del tema, por lo menos desde el deporte, no solamente desde el deporte, desde el gaming, el cine, la música, la política también. Gracias. Pensando en una de las muchas líneas que ustedes acaban de mencionar, que es un proceso de progresiva consolidación del streaming y un poco lo que vos tirás a futuro, ¿no? Pensando en los próximos años o los próximos meses con esto del Mundial, el próximo mes de clubes. Hay algo que a mí nunca termina de quedarme claro, que es la cuestión de la transparencia de esa industria, vamos a decir. Es una industria que depende sobre todo de dos grandes plataformas audiovisuales, que son de dos grandes tecnológicas, como Amazon o como Google, y que no sé hasta qué punto, pero esto me lo dirán ustedes, comparten la información sobre el tipo de interacción y la cantidad de visualizaciones que tienen los contenidos deportivos o de otra índole que albergan en su seno, en cuyo caso, mejor dicho, en el caso de que no sean, perdón que sea un poco rocambolesca mi pregunta, pero y en el caso de que no sean transparentes, como es mi sospecha, si eso no afecta a las estrategias de monetización y de crecimiento de las experiencias de streaming, que dependen en muchos casos de tener audiencias importantes. La relación entre los productores de contenidos y las plataformas por donde distribuyen los IDEM es uno de los grandes conflictos que afloraron, ni bien el streaming como espacio de producción de contenido sincrónico tocó superficie. Por un lado tenemos a los streamers, ¿no? Como estas figuras surgidas de Twitch y que tienen esa estética de la habitación y el corto plano y la mirada a cámara, que muy rápidamente empezaron a entrar en conflicto con la plataforma buscando alternativas para ver quién era la que mejores condiciones de monetización ofrecía, y casi como en un experimento entre económico y social, rápidamente se dieron cuenta que las que ofrecían mejores condiciones, al cabo de concentrar a mayor cantidad de productores y mayor cantidad de audiencia, las modificaban nuevamente para generar nuevas crisis en ese modelo de negocio, básicamente porque es un modelo de negocio de generación de contenido donde la cláusula de ajuste es el productor de ese contenido y por eso mismo los canales de streaming son novedad en Argentina, porque utilizan estas plataformas que no generan condiciones económicas para el desarrollo de grandes estructuras productivas de contenido, pero se las pueden permitir diversificando el negocio. Hoy en día parte de ese conflicto por la transparencia de las plataformas de distribución, de comercialización de esos contenidos, se expresa en la búsqueda de muchos de estos productores mediáticos para catalogar a los canales de streaming, de volver, o mejor dicho, de viajar hacia canales de distribución analógicos, entre comillas. Y entonces encontramos la novedad de que algunos canales de streaming están buscando frecuencias de FM para transmitir sus contenidos, y que incluso muchos otros ya sellaron acuerdos con cableoperadores o distribuidores de televisión paga para utilizar su tecnología y su canal de distribución para volverse un poquito más independientes de YouTube o Twitch como espacio de distribución de esos contenidos. Pero sin duda, el poder de regulación que tienen las plataformas, no solamente sobre los contenidos, sino también sobre los acuerdos de revenue sharing o de distribución de ingresos con los creadores, es un foco de conflicto
que ya tuvo distintos capítulos, pero que está muy lejos de resolverse y que es una de las debilidades de este modelo de streaming. No es mi especialidad, pero ya hay muchas teorías económicas que cuentan cómo todos estamos trabajando para la nube, ¿no? Es un poco lo que pasa. Yo hago un podcast, lo subo en Spotify. Sí, me estoy dirigiendo a mi audiencia, tengo aspiración a construir una comunidad, tengo la aspiración a dar un contenido de calidad, pero bueno, estoy alimentando a Spotify para que después Spotify cotice en algún lado y siga con sus negocios, y lo mismo con las grandes plataformas. En el caso de los grandes medios que van hacia esas plataformas, bueno, es otra boca de salida, es otro lugar más de exposición, van hacia otro tipo de alcance. En muchos casos también generando nuevas unidades de producción adaptadas a eso. Me parece que es importante ver que, aunque no niego, obviamente, que estamos hablando de grandes monstruos, como pueden ser Google, Amazon, detrás de eso, pero en el fondo no deja de ser un tipo de tecnología que vino de la periferia y se puso en el centro, ¿no? ¿Por qué una estrella de televisión quiere tener un programa en un canal de streaming? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué? Bueno, porque es lo que me rejuvenece, es lo que me permite estar en una época que no es la mía, es lo que me permite conectar con otras audiencias que ahora se comunican de otra forma. Con lo cual, que todos puedan hacerlo no quiere decir que a todos puedan tener rédito de eso, no quiere decir que todo el mundo pueda vivir de eso. Estoy pensando más en productores independientes que quieren hacer cosas en deporte, pero de algún modo también desde una perspectiva generacional y tecnológica es una posibilidad que antes no estaba, ¿no? Hace 40 años yo quería tener un programa deportivo y ¿qué podía hacer? Iba a la FM barrial, me vendían una hora semanal, por lo general el viernes a la noche, tarde, iba hacia el programa, no tenía ninguna audiencia, nadie me escuchaba, era poder hacerlo. Bueno, evidentemente hay una serie de intermediarios que ahora no están y que ahora permiten que alguien lo intente. A algunos les va bien. El caso de Ibai, ¿sí? Que hay que nombrarlo. Ibai Llanos, el streamer español, que ahora tiene toda una empresa de medios asociado con Piqué. Pero si vamos a Ibai en 2016, antes de la pandemia, y vemos cómo ahora que todo se puede medir, cómo eran sus intervenciones en Twitch, cuando no era nadie, cuando era un chico literal adentro de una habitación, podemos entrar ahora en algunas plataformas que traquean todo eso y ver que Ibai estaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la noche, prendiendo una hora, vaya a saber uno para quién, ¿no? Bueno, en un momento era una posibilidad. Obviamente todo escaló, todo llegó a otro nivel y ahora es un gran negocio que por lo general hacen las grandes tecnológicas. Aprovecho también para preguntarles, ¿está claro en el proceso de crecimiento de muchos canales de streaming y de figuras del streaming que intentan también pegar el salto hacia medios tradicionales, sea con acuerdos o con la compra de alguna licencia? Todos hemos escuchado que en el proceso vamos a decir, de decadencia de la influencia de esos medios tradicionales, el contenido en vivo era lo que le seguía dando vigor a esos medios tradicionales, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, el contenido deportivo en vivo. Entonces uno decía, bueno, es cierto, la televisión en muchos de sus contenidos deja de ser atractiva, incluso, sobre todo, para generaciones más jóvenes, pero el contenido en vivo sigue siendo. Pero al mismo tiempo, vos mencionabas que muchas de las tradicionalísimas marcas de deportes en vivo van al streaming también, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y cómo es internamente dentro de esos canales o de esas señales ese proceso?
Bueno, yo creo que hubo por un lado una cuestión que tiene que ver con el deporte en vivo, con el deporte, digamos, que es el que compra y vende derechos, donde ahí la televisión, llamémosla como querramos, ¿no? El viejo broadcasting, TV tradicional, TV por cable, sigue teniendo poder, sigue teniendo fuerza, pero al mismo tiempo convive y tiene que coexistir con nuevas generaciones que no consideran que eso sea todo. No consideran que todo se agote en que el domingo juega Belgrano, el domingo juega Talleres, juega Instituto. Sí, sigue estando, sigue siendo fuerte, sigue siendo lo que vertebra todo, pero para un tipo de público ya no es dame otra cosa, necesito otra cosa. En definitiva, eso sucede una vez por semana, ¿sí? Los clubes de fútbol ahora están abiertos, digo abiertos en el sentido de conectar con sus fanáticos. Están abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, ¿ahí qué le damos? No pensemos solamente en el streaming y en los contenidos digitales solamente como marcas de medios. Los clubes de fútbol, las organizaciones deportivas, son marcas, usinas creadoras de contenido por sí mismas, ¿sí? Entonces, ahí está toda la posibilidad digital, está toda la capacidad que puede tener un club, una marca deportiva, no lo digo en el sentido comercial, lo digo en el sentido de lo que implica una marca, la tradición, la identidad, la pertenencia, y una generación nueva que le gusta el fútbol, le gusta el deporte que sea, le gusta el automovilismo, pero que ya no se siente solamente convocada por el día de la actividad. Es decir, los canales de televisión están pugnando por derechos, bueno, quién va a tener tal partido, si se renuevan o no los derechos. Eso es el eje central de una serie de contenidos adicionales, de una serie de intereses periféricos a partir del fútbol que tiene que ser alimentado de algún modo. Y ahí entra en el nombre que le pongamos, contenidos digitales, contenidos adicionales, streaming, lo que fuera. Es decir, hay toda una estrategia 360 que para una gran marca de televisión deportiva representará una cosa, pero, por ejemplo, para un club de fútbol, a mí me interesa mucho cómo los clubes de fútbol dan respuesta a esta demanda que hay ahora. Va a significar otra. Entonces, en definitiva, es como un monstruo que hay que estar alimentando todo el tiempo porque sigue habiendo hinchas, sigue habiendo fanáticos deportivos, pero son cada vez más diferentes entre sí. Quieren distintas cosas y hay que darle esas distintas cosas. A mí me parece que estamos en un momento a nivel de consumo de medios, no tanto de negocio de medios, pero sí a nivel de consumo de medios, de completa hibridación entre lo tradicional y lo digital, o lo analógico y lo digital, donde hay relevancias muy fuertes en distintos tipos de cada plataforma, en distintos tipos de consumo. Lo veíamos hace un ratito e imagino que seguirá sucediendo con el rating, por ejemplo, de TN con la noticia del Papa, tocando 8, 9 o hasta 10 puntos en el área metropolitana de Buenos Aires, liderando por muchísimo la franja. Y son las señales de noticias las que lideran en reproducciones en vivo en plataformas como YouTube también. Entonces me parece que hay ahí una cuestión del tipo de contenido que ordena medio y tecnología de acuerdo a disposición. Ahora, también me parece que los medios nativos digitales son mucho más conscientes de la necesidad de construir audiencia en aquellos espacios donde las audiencias están. Que el modelo mediacéntrico
donde los medios producían sus contenidos y las audiencias los iban a buscar, el ejemplo más analógico y tradicional de ir al kiosco de diarios a comprar el diario que vos leías y llevártelo a tu casa para leerlo, no como máximo ejemplo del paradigma mediacéntrico, ya está absolutamente digamos, roto y podríamos denominar al nuevo paradigma usuario-céntrico. Entonces, en ese sentido, vuelvo sobre el punto anterior, ¿no? O sea, esta búsqueda de medios digitales como los canales de streaming o incluso como radios que surgieron netamente online pero que fueron al canal tradicional, no sé, se me ocurre El Destape, se me ocurre Comunidad Fan en Rosario, entre otros ejemplos, marcan que desde los medios digitales también hay absoluta conciencia de que hay una audiencia muy fuerte en canales tradicionales que todavía tiene hasta potencialidad comercial. Entonces, la persistencia de la televisión en algunos eventos deportivos o noticiosos y la combinación del éxito de canales de streaming que trabajan en vivo pero que tienen más del 50% de sus reproducciones en el on-demand, la aparición de una radio que no baja del 60% o el 70%, depende de la provincia, de penetración semanal, habla de un mix de consumos que es muy interesante y que al mismo tiempo exige mucha flexibilidad al momento de la gestión de esos contenidos. Bien, ustedes saben que, bueno, todas las asociadas de Colsecor pertenecen a comunidades que son medianas, pequeñas comunidades, y entonces una pregunta siempre abierta con las transformaciones tecnológicas de las industrias de medios tiene que ver con el contenido local. La progresiva instalación del streaming dentro de los usos y costumbres de la sociedad argentina, sobre todo de los sectores más jóvenes. ¿Ustedes creen que favorece por esto que ustedes decían incluso de construir comunidad, de un modelo que salga de lo mediacéntrico, etcétera, favorecen la posibilidad de apertura de experiencias en streaming o híbridas con contenido local? ¿No lo favorecen porque la dieta de entretenimientos y de cultura cada vez es más global? ¿Cómo lo ven? No, yo creo que lo favorece. Lo veo con la perspectiva de una herramienta. Yo te puedo transmitir ahora un partido de fútbol de una liga regional, local, con un teléfono. Está lleno de plataformas de bajo costo que te permiten transmitir toda una liga local solamente instalando un trípode, un teléfono inteligente, buena conexión a internet, y tenemos fútbol todo el fin de semana, producido a bajísimo costo. ¿Y a quién le va a interesar? Y a toda la gente que juega, y a toda la gente a la familia. Hay un impacto indiscutible. Y nada, cuando hay fútbol en el pueblo se apaga todo lo demás. Entonces, yo no le veo contra. Es cuestión de, primero creo yo, determinar qué es lo que a la comunidad le interesa, ¿no? Eso me parece que, pero incluso funciona a gran escala, ¿no? Lo de, nosotros somos los medios, decimos que comer verdura hace bien, entonces todo el mundo tiene que comer verdura. No es un esquema que siga funcionando. En la medida en que se indague cuáles son las cosas que a la comunidad le interesa, dónde están los focos de interés, dónde puede estar el foco de interés particularmente con el deporte, no hablo solamente del alto rendimiento, el deporte social, el deporte de base. Si a lo mejor con una transmisión donde esté toda la gente involucrada, podemos hasta recaudar fondos para que el equipo viaje y participe a nivel provincial, a nivel nacional, me parece, no es fácil, a nadie le sobra económicamente, pero se puede hacer. Esta es la época donde se puede hacer. ¿Hace 20 años se podía hacer? No. Levantabas el teléfono, Canal 7, tengo un campeonato
de chicos, de baby fútbol, no, ¿cómo que te tengo que mover un camión? No, no me interesa, te cortaban el teléfono. Bueno, se puede hacer ahora, se puede hacer. Teléfono, trípode, conexión a internet, gente que lo organice y tenés una transmisión que no la van a ver millones de personas, pero la van a ver todas las personas que estén interesadas. Y la van a poder ver después del vivo. Claro. Sí, No, y además van a poder ver esa transmisión todas las personas que no viven en ese pueblo o en esa ciudad mediana. Yo creo que es un escenario que tiene todo lo bueno y positivo que comenta Marcelo, la reducción de los costos, las disponibilidades tecnológicas para hacerlo, el parque de receptores absolutamente diversificado para de alguna u otra manera poder recibir ese contenido, pero tiene la complejidad de la competencia, ¿no? Que es hace 20 o 25 años la llegada de contenidos a ciudades por fuera de Buenos Aires estaba absolutamente limitada por los soportes de la comunicación, por el alcance de la frecuencia de radio, por el alcance de las señales de diario, hasta por el alcance de la circulación de la prensa impresa. Hoy eso no existe más. Digamos, hoy con Internet, por supuesto teniendo en cuenta las distintas brechas de acceso a la velocidad de la conexión, a los dispositivos también. Hoy pasa con los canales de streaming, es muy difícil competir con una oferta local en horarios donde están los tanques de los principales canales. No solamente sucede al interior de nuestro país, sino que, por ejemplo, también es un problema que afecta a Uruguay, a Montevideo. En Montevideo se consume Olga y Luzu, y no hay canales de streaming en Montevideo que hagan pie justamente porque, como llegaron primero y están hace 2 años, ya llenan teatros en Montevideo y consumen ese tipo de, esa oferta de contenido también. Entonces, esa me parece una complejidad que se resuelve, no de manera simple, pero sí, como decía Marcelo, tratando de indagar en qué es lo que tiene valor de la oferta local de contenidos, o mejor dicho, de la agenda local para esa audiencia. Una cuestión que no es simple, pero si lo sumamos a las oportunidades tecnológicas, es un factor de relevancia. Quisiera, por el tiempo que nos queda, que es poco, darles a ustedes la oportunidad de hacer un cierre cada uno, ¿sí? Bueno, completando un poco lo que yo venía comentando recién, son cosas que ya pasan, ¿no? Yo hasta hace poco, porque ya no juega más, fui padre de nene de club que jugaba al vóley como herencia de pandemia, cuando no se podía acceder a los lugares. Bueno, algún papá que se ponga con el teléfono, hay que conseguir, si no, a lo mejor vos tenés el dato, por lo menos hay que tener 100 suscriptores en YouTube para poder hacer un vivo. Bueno, empieza la tarea de juntar 100 suscriptores y los chicos se fueron a jugar no sé dónde, a ver quién es el papá que pone el teléfono, accede a la cuenta y hace la transmisión. A mí como cierre me parece que lo que destacaría es que estamos justo en el punto de inflexión donde en materia de medios todo lo que conocimos está coexistiendo, está pasando ahora. Nada ha muerto, la televisión no mató al libro, la televisión no mató al cine, seguimos yendo al cine. El que quiera todavía escuchar un partido por radio y no verlo por televisión lo puede hacer. Todo eso está pasando. Me parece que el desafío va por el lado de identificar cuál es la mejor manera de llegar a quien queremos llegar y cuáles son las mejores formas de, en el caso de la creación de contenidos digitales, para determinar dónde puede estar el interés de una audiencia, cómo esa audiencia transformarla luego en una comunidad y cómo esa comunidad a la que le pudimos entregar un contenido que la representara, que le resultara de interés, después pueda impactar en lo económico para que aquello que se hace pueda ser sustentable. Acuerdo con lo de Marcelo y una reflexión otra vez en línea de esta lectura
media histórica de en qué momento estamos. A mí la cuestión de los canales de streaming me recuerda mucho a la explosión de las FMs a principios de los 80, finales de los 70, con la aparición de productores o de cabezas artísticas que no tenían lugares en la oferta mediática establecida en ese momento y que empezaron a experimentar en una nueva tecnología que los medios tradicionales consideraban que no tenía mucho potencial ni de audiencia ni comercial, y estas cabezas identificaron audiencias, identificaron necesidades y las empezaron a trabajar, y hoy las transformaron en un negocio. Hoy son mainstream, hoy se codean con las grandes empresas de medios tradicionales, y forma parte de este proceso de indagar en las necesidades y en las búsquedas de las audiencias antes de preguntarse por los modelos de comercialización o los modelos de distribución, ¿no? Digamos, como podríamos decir en criollo, no poner el carro delante de los caballos. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos. Gracias. Gracias a ustedes.